Como habíamos anunciado, aquí está la entrevista exclusiva que sostuviéramos con el dirigente político venezolano Julio Borges. Y nos vamos a Madrid, España, con Julio Borges, a quien damos las gracias por atender nuestra llamada. Julio, evidentemente que ayer hubo un despliegue por parte del fiscal Tarek William Saab, donde involucra a sectores de la oposición, a dirigentes importantísimos de la oposición, donde está evidentemente Julio Borges entre ellos. También mencionaron a Leopoldo López y a otros más, imputándolos como ligándolos a Tarek El Aissami y justamente lo que ellos llaman una trama de corrupción. Pero antes de escuchar, no sé, Julio, si escuchaste la conferencia de prensa de Tarek William Saab en el día de ayer. Que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en Venezuela, y es que el régimen de Maduro tiene una desesperación enorme, y vamos a ver durante estos 90 días que quedan de aquí el 28 de julio, una y otra vez distintos escándalos, ollas, novelas que ellos van a hacer con cualquier fin, en el sentido que saben que las elecciones están absolutamente en contra para ellos. Haber logrado la inscripción del embajador Edmundo González Urrutia fue algo que les descuadró totalmente el tablero, no se lo esperaban, lo logramos con una gran pulso y una gran inteligencia, y para cada día que pase ellos van a tener unos costos enormes para asumir lo que viene el 28 de julio. Para que tú tengas una idea, Oscar, en este momento el embajador González Urrutia, con el apoyo de María Corina y toda la unidad, en más de 25 puntos. No hay manera que eso se pueda ocultar. Entonces, todo lo que vimos ayer por parte de ese señor Tarek William Saab, que es un ser bastante repugnante, no es otra cosa que tres propósitos que tiene Maduro y que es importante que los conozcan. El primero, tratar de fracturar al país, fracturar la oposición. Segundo, frustrar a la gente y que la gente piense que no vale la pena luchar o votar. Y en tercer lugar, meter una especie de sobredosis de miedo en toda la sociedad para que el mundo se paralice. Apenas hace pocos días, Oscar, no sé si lo supiste, María Corina tuvo un encuentro en el estado Portuguesa, que es un estado agrícola, y a dos personas que estuvieron con ella las metieron presas. Una de mi partido, una muchacha muy joven, y a uno del partido de María Corina los llevaron a Caracas, gente que es simplemente líderes locales, y ahorita los están imputando de terrorismo. Entonces, todos los días hay olas represivas a todos los niveles, y es lo que implica un Maduro que lo único que le queda es la fuerza bruta en este momento. Precisamente hablando de eso, Julio, conociendo el modus operandi de la dictadura, que han violado los acuerdos de Barbados, que han pateado la mesa en varias oportunidades, en México, en Oslo, en varios lugares, ¿te sorprendería si suspenden las elecciones? ¿Te sorprenderían si dan, como se conoce, el pucherazo? Bueno, yo creo que ellos... Para perpetuarse en el poder. Yo creo que ellos tenían la siguiente jugada, que era escoger el candidato de la oposición. Y ellos querían escoger un candidato que no motivara y que ellos aseguraran ganar. Y tenían todas sus cuentas muy sacadas. En el momento en que logramos burlar ese obstáculo y poder inscribir a una persona que no es conocida, pero que tiene una trayectoria moral y política importante, como el embajador González Urrutia, y María Corina lo apoya, y todos los partidos de manera unánime lo apoyan, eso crece a estas dimensiones que te estoy diciendo, 25 puntos de diferencia. Entonces, contestando a tu pregunta, Oscar, que es muy importante, yo creo que hoy, el día de hoy, ellos están recalculando a ver qué hacen, y tienen todas las opciones abiertas, todas, desde crear un conflicto con Guyana, desde inventar una conspiración que quiere de alguna manera crear un golpe militar o un golpe cívico-militar, o inventar o seguir inventando magnicidios o cualquier otra cosa, y ellos van a tener todas esas opciones abiertas porque saben que están derrotados. Y la tarea nuestra es exigir unidad y voto, unidad y voto, unidad y voto, para que nosotros podamos lograr que la gente se manifieste.
incluso de manera espontánea, Oscar, es importante que lo sepas, ya a nivel popular en Venezuela hay la consigna de ir a votar y de esperar en los centros electorales hasta que se decrete el triunfo de la unidad democrática, y Maduro sabe que por esa vía, incluso no habiendo condiciones electorales en Venezuela, la tiene perdida el 28 de julio. De nuevo te contesto, yo creo que ellos están hoy por hoy desesperados y abiertos a cualquier locura que ojalá no vayan a pasar la raya. Evidentemente, hablando de los militares, de la parte militar, se necesitaría para ese golpe o autogolpe una unidad monolítica dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Existe esa unidad monolítica en los mandos medios, los famosos comecates? Bueno, esa pregunta también es muy importante, Oscar, porque exactamente hay que dividir o hay que diferenciar la cúpula militar, que está totalmente podrida, contagiada de narcotráfico, crimen organizado, torturas, y los jóvenes. Es importante que manejen esta data quienes nos escuchan, y tú mismo, Oscar. Cuando se habla de presos políticos en Venezuela, que hay 300 presos políticos, quizás la gente no sabe, pero casi 250 de esos presos políticos son militares jóvenes. Es decir, la represión que ha habido en la Fuerza Armada es muy grande, sobre todo con los militares jóvenes, los comacates, como tú bien dices, y no tengo ninguna duda de que en esa base joven militar, Maduro no cuenta con ningún tipo de relación, como sí la cuenta con la cúpula militar, donde ahí impera los negocios y el miedo, plata o plomo. Pero con los jóvenes sí hay una reacción, y por eso son la mayoría de los presos que están hoy en las cárceles venezolanas. La comunidad internacional es muy importante, y en eso tú has tenido un papel protagónico de movilizar la opinión pública internacional en Colombia, en Europa. ¿Cómo está en estos momentos la comunidad internacional? Si está atenta a lo que está ocurriendo en Venezuela, si hay una atención pertinente, para decirlo de alguna forma, con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela y al proceso electoral. Bueno, yo creo, Oscar, que la comunidad internacional está volteando con más fuerza a Venezuela. En este momento hay una comisión de la Unión Europea revisando las condiciones electorales, preparando un informe y decidiendo si van a ser observadores o no en las elecciones, lo cual para nosotros es importante porque es como tener un vigilante, un guachimán, viendo todo lo que pasa. Por parte de América Latina, yo no me hacía expectativas ni con Petro ni con Lula, pero en las últimas horas Lula tuvo una declaración a favor de la unidad que creo que le subió mucho el costo a Maduro, que pretendía de alguna manera sacar de la carrera al embajador Edmundo González, y esa declaración de Lula, más la que se dio en Estados Unidos, más la de Colombia, han servido. Yo creo que hay un contrapeso importante, aunque no le tengo confianza a este tipo de actores como Petro y Lula, pero son importantes. Y luego el papel de los Estados Unidos, que los Estados Unidos no puede dejar que en Venezuela siga habiendo la dictadura que hay, porque es una dictadura, Oscar, que le ha abierto las puertas a los enemigos de toda América, a los enemigos de Occidente, a Irán, a Rusia, a China, a Cuba. Venezuela se ha convertido en el cuartel general de esos países que son enemigos de la democracia, de Occidente, de los derechos humanos, y por eso el cambio en Venezuela es tan importante, y allí los Estados Unidos tienen un papel fundamental de presión, de acompañamiento, de lograr que se hagan unas elecciones justas en Venezuela. Y créanme que tener en el corazón de América una dictadura como la de Maduro, que tiene nada más y nada menos que la cuarta parte de las reservas petroleras del mundo, las más grandes del mundo, con conexión con Irán, con Rusia, con China o con Cuba, no le conviene a la democracia occidental. De manera que el tema venezolano repercute en todo el mundo libre. Finalmente, Julio, ¿cómo están las habilitaciones, para palabras muy de moda en estos tiempos, no de los candidatos, sino de los votantes venezolanos en el exterior? ¿En cuáles ciudades o en cuáles consulados pueden votar los venezolanos? Bueno, ahí de nuevo, Oscar, la dictadura lo que ha hecho es cerrar las puertas. Claro. En Venezuela, con capacidad de votar fuera de Venezuela, debe haber alrededor de 3 millones y medio de venezolanos con el derecho a votar. Inscritos
antes que se abriera este proceso, solamente habían 100.000 sobre 3,5 millones de venezolanos. Ellos abrieron una pequeña ventana que era prácticamente una farsa porque no dejaron inscribir a casi nadie y no tenemos los números de los que dejaron inscribir, pero era un proceso totalmente arbitrario y si dejaran votar a esos 3,5 millones de venezolanos afuera, sería más grande que cualquier región o cualquier estado en Venezuela y por supuesto le cerraron las puertas. Pero incluso así, con el voto venezolano y no de los que se han ido a Venezuela, se arrasa en unas elecciones medianamente competitivas, Oscar. Finalmente, Julio, las décadas que tenemos cubriendo elecciones, ya más casi 50 años, no es que somos viejos, sino que comenzamos muy jóvenes. Sí, hay una pregunta que yo siempre hago. Seguro. ¿Quién va a ganar? Como señalarían las encuestas, sino quién va a aceptar que perdió. Ese interregno que va del 28 de julio a la toma de posesión del próximo gobierno, ¿qué podría pasar en esos meses? Mira, yo creo, yo he estudiado muchos procesos de transición de dictadura a democracia en el mundo y lo que yo he podido ver, comparándolo con el caso venezolano, Oscar, es que la dictadura venezolana está mucho más podrida de lo que parece. Tú no sabes qué ladrillo puedes quitar tú y el edificio entero se desploma. Entonces, aunque parezca que Maduro es un gigante y ha sobrevivido, todo eso es verdad, pero a punta de corrupción, a punta de crimen organizado, a punta de miedo. Y si hay una expresión plena del pueblo venezolano, yo tengo la convicción que no va a tener los anticuerpos él para resistir el cambio que se viene. Son casi 25 años de destrucción, 25 años de mucho deseo de cambio en la gente, y por eso si ese cambio se da, aunque la toma de posesión son 6 meses después de las elecciones, la capacidad de maniobra a un régimen que está tan podrido es poca, y creo que el mundo nos va a ayudar a que haya una transición hacia la paz, hacia la vuelta de tantos venezolanos y desterrar para siempre ese monstruo del totalitarismo en Venezuela. Muchas gracias, Julio Borges, por concedernos esta entrevista exclusiva. Al regresar, recibiremos a los Césares. Nos referimos al dirigente político César Pérez Vivas y al periodista César Batiz para continuar en nuestra vigilia informativa sobre Venezuela.